gusto es mío. Muy buenos días. Un gusto con todos, maestros. Perfecto. Que tenga excelentes vacaciones. Sí, señor. Muchas gracias. A propósito de eso, bien merecidas. Muchas gracias. Usted a los 5 años me da vacaciones, abogado, sí, pero está bien. Tiene que ir ¿Pagado, no? ¿Ah? Todo pagado. Con que me las dé es suficiente. Todo pagado. Todo pagado. Ha pagado todo. O sea, casi que usted es pagador. Casi. Pero casi. Bueno, está don Henry aquí. El presidente Henry ayer decreta un nuevo estado de excepción. Los escuché hablando a Ramiro y a Bolito respecto a los 6 primeros meses del presidente. Ayer estuvo Osvaldo Moreno e hicimos director de campaña del doctor Cucalón. Pero también Andrea, con los dos habló, pero más de don Henry diciendo que deberían. Pero más allá de todo eso, quiero significar que Henry, que hay algo que ha pasado en el Ecuador que es verdaderamente un tema que es vergonzoso, que es lo que hace la Asamblea ayer, cuando cambia la ley y el reglamento para permitir que cuando un vocal del Consejo de la Judicatura tenga orden de captura, no se retire, sino que sencillamente pida licencia. Pero aquí hay un antecedente más importante, Henry, Ramiro, amigos, Bolito. El tema es sencillamente de la ética. Si tú estás en un puesto de eso y te sacan una boleta o te cuestionan, lo primero que deberías de hacer es retirarte tú. Pero ese es en el país que nosotros creemos y sabemos que debe ser. En el de ellos que tienen dueños y sus dueños tienen intereses, ya eso no va a pasar, Henry. Y sucede pues entonces que como que estuvieran preparando, porque como tú sabes que van a ser nombrados los nuevos. Todos saben, amigos, que van a ser nombrados los nuevos funcionarios, los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, con este próximo concurso que se va a dar entre este año y el otro. Lo que se están garantizando es que los que ponen, el partido que tiene ahí, garantiza que no les saquen sus consejeros. No puede ser, y así hagan lo que hagan, se queda. Qué vergüenza, Henry Cucalón. Qué falta a todo. Eduardo, gracias una vez más por la invitación. A mí lo que me preocupa es que las reformas ayer al Código Orgánico de Función Judicial tiene algunos temas positivos, algunos que tienen que ver inclusive con temas de inclusión, de género, juzgados. Creo que le hacen bien al país. Y recordemos que esto va a ir concatenado con la respuesta popular que dio la ciudadanía con respecto a los juzgados especializados en el orden constitucional, para que ya no exista la feria, los abusos de las garantías jurisdiccionales, que cualquier juez en algún lado de la República, algún juez de tránsito, por así decir, resulta ser que hace un habeas corpus a favor de un vicepresidente o de un narcotraficante, por así decir. Y aprovecho para decir algo, se van a necesitar muchos más jueces, ¿no? Sí. Cuidado, piensan que eso es gasto público. Señores, sí, eso es inversión. Inversión. Porque mientras haya más jueces, más profesores, más policías y fuerzas armadas, y unos que las querían eliminar hace un tiempo, siempre será correcto. Y en otros lados habrá que bajar. Obviamente, el tejido adiposo, una grasa, el coordinador del coordinador, el asesor del asesor. Pero no le tengamos miedo de que mañana la función judicial, evidentemente, porque necesita más jueces, más asistentes, más secretarios, piensan que eso es burocracia dorada, etcétera. Perdóname la digresión. Entonces, la aprobación de ayer positiva se pierde, se contamina con lo que acabas de decir. Y yo sí quisiera, porque todavía no he podido observarlo en la prensa, aquí en estos micrófonos 99, que algunos legisladores puedan explicar por qué llegaron a esa conclusión de que puedan pedir licencia a los vocales del Consejo de la Judicatura cuando tienen orden de prisión. Y quisiera también hacer un antecedente. Para llegar al orden de prisión, debe ser algo bastante grave, porque cualquiera puede estar enjuiciado. Enjuiciado, procesado, investigado no significa culpabilidad. Y como son funcionarios públicos, ya tienen suficiente arraigo social como ponerle, por ejemplo, que asista una vez a la semana a juzgado, más allá que ellos son los administradores de la justicia. Podría sonar contradictorio, pero llegar a la prisión preventiva no creo que sea lo más ortodoxo, y encima darles licencia. Suena o se percibe en la línea de lo que has manifestado, que es un tema político justamente de los padrinos, no todos,
los padrinos, los que creen que la política es para tapar ese tipo de situaciones, para que después los protejan, o sea, como un toma y daca. Fíjense lo que ha sucedido en los últimos consejos de la judicatura, principalmente con los 2 que están detenidos, que nunca debieron haber sido ni siquiera vocales y que fueron una vergüenza para la judicatura ecuatoriana. Completa y absolutamente de acuerdo contigo. Sin embargo, y esto quiero decirlo, no podemos perder fe en la democracia, ni en participar, porque eso es el más grande sueño de los autócratas. Eso es el más grande, que creen que ellos nos dicen que eso es un asco, que todo. Y por eso, si Henry tiene ese deseo, y el otro día aquí estuvo también el concejal Raúl Chávez y Andrea González, no tengan miedo en estas cosas, no se dejen, porque viene un mensaje, no, qué asco la política, qué vergüenza. No, al que le toca, le va a tocar. Estas cosas deben de hacerlos asumir un rol a ustedes, amigos, lo que les guste, e ir a hacer bien las cosas. Porque cuando hay que servir al país, hay que servir. Querido Henry, y esto es un tema que disfrutan mucho, te repito, los autócratas, los populistas y los caudillistas. Es decir, hacer que todo el mundo piense de una manera y hacer que parezca que es un asco la política, que es complicada, que tiene cosas horribles, pero que es necesaria, que gente buena, que es necesario que gente decente y buena se involucre. Que participen. Sí, señor. Que sean ciudadanos activos, no pasivos, porque a los autócratas lo que les interesa es que solo se activen cada 4 años para ejercer el voto, y de ahí que no pase absolutamente nada. Y esa pasividad no le hace bien a la democracia, y por eso las alternativas democráticas se construyen, no se imponen, no se aplastan botones. Para eso es importante reconocerse dentro de las diferencias, es importante que haya diálogo, que haya metas, que haya causas que nos unan, porque siempre va a haber diferencias. Y eso es lo normal. Sorpréndanse cuando todo es monótono, cuando todo el mundo piensa exactamente igual. Eso no le hace bien al sistema democrático. Pero podemos canalizar nuestras diferencias, y eso creo que es importante, ¿no? Muy importante, Ramiro. Yo creo que cuando el presidente Correa dijo que iba a meter la mano a la justicia, estaba en lo correcto. Lo que no estaba correcto es que lo haga como lo hizo. Ya, porque la justicia es la columna vertebral de la sociedad y de toda sociedad. Yo ligeramente voy a discrepar con que se necesitan más jueces. No, se necesita es una pedagogía para que el ciudadano no crea que todo tiene que derivarse en la justicia, que ir a la acción ejercer la acción con una pretensión no termina siendo el camino de solución. Y perdimos una oportunidad de oro con el arbitraje en la consulta popular. Henry, con este antecedente, estructurar la justicia, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque a mí nadie me va a convencer de lo contrario, que si queremos en verdad enderezar el país, hay que enderezar la justicia desde sus cimientos. Sí, y cuando me refería al tema que haya más, no digo solamente un tema cuantitativo, no digo muchos, pero sí se necesita una justicia especializada, sin duda alguna. Y tú que eres abogado y profesor, sabes la crítica que hemos tenido acá en la costa ecuatoriana por el tema del Tribunal Contencioso Administrativo. Uno solo para atender a muchísimas no se alcanza. Desde que yo entré a la universidad ya estaba ese problema, por así decirlo. Así que no lo veo tanto, insisto, cuantitativamente, pero sí se necesitan juzgados especializados y más cercanía. Lo lógico es que no se llegue a eso. Lo lógico es que no lleguemos a eso, que sea un tema, como tú dices, de acuerdos, de arbitraje, pero en temas de garantías, que es algo transversal, porque están hechas para evitar el abuso del Estado hacia el ciudadano. Esa es la lógica. Lo que pasa es que fue pervertido por el sistema. Yo sí creo que necesitaba algo especializado. Ahora bien, Ramiro, si a ese juzgado especializado, muchos, pocos, lo que fuera, van personas que no tienen compromiso, no tienen ética, son corruptos, peor que lo anterior, por así decirlo, peor que los multifuncionales, si es que cabe la palabra. Y ahí quiero comentar algo. Lo hemos dicho aquí, no es un asunto solamente de leyes, sino de actitudes. Hay que revalorizar lo que es ser juez, lo que es el servidor público a cargo de la justicia, lo que hace algunas décadas era un honor y que ahorita una parte, no todos, uno ve unas pintas que quieren ser defensores, jueces, parecen literalmente abogados narcotraficantes, hasta por la pinta los delatas. Mire, yo creo que es posible eso. ¿Tú crees que es un accidente que los magistrados de la Corte Constitucional, que son 9,
que estamos de acuerdo en muchísimos de sus fallos, principalmente en mi caso los que son de avanzada, profundamente sociales, en la línea de la igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades, y que he discrepado con altura, porque han sido profesores míos en algunos temas de gobierno, si es que cabe la palabra, pero nadie duda que son inteligentes, capaces y que son honestos. ¿Por qué esos 9 que decidieron ir, decidieron participar, decidieron poner su contingente y que son honestos, por qué esos 9 no podemos tenerlo en la integración de la Corte Nacional de Justicia? Entonces, es decir, mi querido Ramiro, que sí se puede. Claro. O sea, más allá de las leyes, de facilitar, sí se puede. Si esos 9 y los anteriores, los que estuvieron con el doctor Salgado, inclusive con el doctor Ávila, que lo critican mucho, pero el doctor Ávila es un académico con el cual puedes discrepar, pero nadie le ha dicho: tú eres un corrupto que estás a golpe de teléfono. Hay pasiones con el doctor Ávila por sus posiciones ambientales, etcétera, pero nadie dice que es tarado ni pillo, por poner un ejemplo. Así que eso se puede hacer y hay que librar las pezuñas de la política en esa intervención. Tiene que haber gente decida, y sí se puede hacer, sí puede haber gente comprometida que ayude a ese cambio. Si no, Ramiro, y ahí viene lo que le importa a la ciudadanía, si no esto parece un tema de abogados, sino todos los esfuerzos que hagan en consenso la Asamblea, con normativas, lo que hizo el pueblo en la consulta popular, lo que hacen los presidentes, en plural con S, de no pactar con los narcotraficantes, todo quedará en vano, porque todo termina en la justicia y tienes al juez que liberó a Rasquiña, le aumentó el patrimonio en millones de dólares y resulta ser que después le dan cierta pena. No sirve de nada, porque recordemos que lo que más le interesa al crimen organizado es tener a un Estado desorganizado. Démosle la bienvenida a nuestro compañero Javier Segarra, solo dar la bienvenida para que no se queje, que uno no lo tome en cuenta inmediatamente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, doctor Cucalón? Buenos días. Henry, y mañana es el informe de la Nación, de acuerdo al mandato constitucional de la Constitución de Montecristi, es el 24 de mayo. ¿Qué rescatar de ese informe? Porque si bien es cierto, es un mandato constitucional, no es una gestión de año calendario, sino del saldo de lo que no pudo cumplir el presidente Lasso. Y una obligación ante el pueblo. Y creo que más allá de la ley es un tiempo prudencial, un parcial, escuché ayer, para ir evaluando e informando, no solamente con las características democráticas y protocolares. Son 6 meses de un mandato de año y medio. Va a haber algo que es transversal, que es el tema de la declaratoria de conflicto armado interno del día 9 de enero, producto de los actos terroristas acaecidos ese día, con varios fallecidos, carácter civil, toma de medios de comunicación, porque insisto, ese es el quiebre final de una situación de violencia que se venía arrastrando con múltiples factores que lo hemos analizado en estos micrófonos, y una decisión que tuvo el Estado ecuatoriano de los 2 últimos presidentes de la República, Moreno y Lasso, de no pactar con los narcotraficantes, con una suma de errores y una suma de aciertos que nos llevó al momento finish que fue el 9 de enero. El presidente, me imagino que va a informar de aquello y también cuáles son las nuevas acciones, porque recordemos que pese a ese apoyo inicial que reflejó la madurez democrática del país, los índices no se mantienen como los días posteriores al 9 de enero. Si uno revisa la prensa ecuatoriana, en las estadísticas hay ciertos ítems que han subido demasiado, como el tema de la violencia a nivel de secuestros y extorsiones, por poner un ejemplo, y eso ya no es un tema solamente de percepciones. Ese básicamente, en el tema político, lo que fue un acuerdo inicial de gobernabilidad a nivel legislativo que le permitió al presidente de la República sacar 5 leyes económicas urgentes, una de las cuales era más membrete que contenido, por decirlo menos, pero los venden mediáticamente de esa forma, y la actual referencia que va a tener con la Asamblea, con los ex socios, que ahora, producto que ya no hay moneda de cambio o de canje, que es el señor Glass, que se encuentra actualmente detenido por orden judicial, ¿cuál va a ser la nueva posición política con relación a ese grupo que lo va a tener al frente? Así que, sin perjuicio del ritual democrático que te venía escuchando, Ramiro, que ha habido varias fechas, y acuérdate que gran parte del siglo XX, hasta el año 68, se hacía el 1 de septiembre en la madrugada, a las 00 horas. Con traje de frac. Exactamente. Mucha gente se pregunta por qué usaban frac, eran payasos, era por el tema de la hora, y por eso el presidente Roldós usa terno oscuro, porque entra a las 5 de la tarde del 10 de agosto del 79.
mañana va a haber mucha expectativa, porque al mismo tiempo tenemos un presidente candidato, ¿no? Claro. Entonces Eso hace una gran diferencia. eso hace una cuestión bastante inusual, porque muchas de las decisiones que se deben tomar en un país que conllevan que no haya cálculo alguno, peor capricho alguno elevado a política de Estado, vamos a ver cómo confluyen las cuestiones electorales y la comunicación electoral y los productos electorales con los intereses generales del país. Asumo que el presidente de la República mañana mandará una señal en esa Y línea. solo para tenerlo claro, el próximo año, ese mismo día, es el cambio Claro, de mando. claro. O sea, lo que estás diciendo es que en febrero del año que viene Ya hay está. elecciones. Pues. Así O sea, es. perdóname, pero estamos, ¿qué? 9 meses ya, casi Sí, junio. señor. Qué bárbaro. Un embarazo normal. Estamos embarazados. Bueno, Seguidita, ¿no? Se hace notar. Sí. Rápida. Señor. buenos Anda días, con el Poli. machete afilado siempre, Andrés. Siempre. Sí, total. Bien, lo he escuchado, sí. Y Henry, hay instituciones en este país, obviamente, por las cuales la gente ya no les da ni 2 centavos y no creen. Pero hay otras que salen fortalecidas, como Fuerzas Armadas y nombro también la academia, la universidad. Me corriges si de pronto tú tienes otro tipo de impresión. Corte constitucional. Pero en todo caso, sí. Pero en todo caso, estaban hablando hace un momento de, Ramiro propuso el tema de mejorar y fortalecer la estructura de la justicia en el Ecuador, y estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día, y en estos momentos mientras hablamos, hay personas que son detenidas en flagrancia, 24 horas después están libres, y hay otros que no actúan por temor. Entonces, Henry, si vamos a elegir a los mejores, que sí los hay en todas las profesiones, pero que de alguna manera no estén contaminados, propongo yo, quisiera tu criterio, sobre que la academia participe en una especie de veeduría y participación directa. Personas que sabemos que en algún momento determinado, de una u otra manera, les une un vínculo o parentesco con alguien de la política. Y la otra, Henry, se rompió ya esta luna de miel entre el pueblo ecuatoriano y el presidente de la República. Pero vamos con la primera que te formulé. Varios temas, maestro, intensos. La academia tiene un rol. De hecho, ahorita lo están haciendo a nivel de posgrado. Yo creería, y lo propondría, que en la misma carrera jurídica, ¿Ya? que ahora la han acortado inclusive, ahora te puedes graduar de abogado a los 4 años, tiene que haber una división para los que quieran hacer temas de carácter judicial y que se formen judiciales, así como unos quieren hacer leyes para temas corporativos, económicos. ¿Tú te refieres a unos especialistas? Exactamente, Okay. de hecho, Ya. desde abogado, porque el tema para ser juez es un tema de vocación. Ujú. Honestidad es en todo, ¿no? Sí, La honestidad obvio. está en todo. Pero es un tema también de vocación. Tú puedes ser un gran abogado, un gran jurisconsulto y no tener características para ser juez e impartir justicia, Ujú. por si acaso, le digo, ¿no? Ese es un tema en que la academia puede aportar inclusive como pregrado y como todo verlo a mediano a largo plazo, porque solo los demagogos creen que aplastando un botón las cosas cambian de la noche a la mañana. No es tanto así. Segundo, la institucionalidad se va fortaleciendo. Ya, eso es algo que es absolutamente conceptual. Le voy a poner un ejemplo. Ahora vemos cómo la gente respalda o sigue los pronunciamientos de la Corte, inclusive le pone unos detentes a los gobiernos de turno. Ya se le ha bajado unos estados de excepción a los presidentes últimos por no estar lo suficientemente motivados, porque le dicen, Así ¿saben es. qué? Esto ya no es excepcional, esto ya es una regla. Y con las reglas normales que tienes, tú tienes que aplicarla. ¿Por qué voy a esto? Todo es un proceso. ¿Usted sí se acuerda hacia finales de los 90 lo que eran los delegados de rentas? Antes de lo que exista el SRI, Ujú, en claro. el año 98 con la señora Elsa de Mena. Ujú. Pues bueno, tuvimos un proceso de institucionalización Sí. del tema tributario en Es el verdad. Ecuador. Es No es verdad. que cambió en 2 días del año 98 porque algún demagogo vino y habló. Es un proceso que lo lideró la economista de Mena y todos los gobiernos han respetado eso. Por ahí alguien pensó que era un instrumento de persecución, lo cual no debe ser así. Pero eso es positivo. Una vez más, significa que sí podemos hacerlo, que sí es posible, que no todo es negativo, que no todo es perverso, que no todo es la teoría del cuco para que no se metan nadie, pero ellos se meten a lo que les da la Claro, gana. así Ese es es. parte del negocio. Claro. Nadie entra, pero ellos sí meten a lo suyo, Ujú. ¿no? Valga la neta. Así que esa es una vía. Y segundo, tú dices de una luna de Se miel. rompe la luna de miel Mira, yo entre el creo presidente que y el había pueblo. mucha madurez de la gran parte de clase política y una que no va a cambiar.
y de la ciudadanía entender el momento en que entró el actual presidente, situaciones difíciles para el Estado, se dieron cuenta también que el tema de la seguridad no es porque le caía mal a un presidente, se nota que es estructural. Los narcotraficantes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana en pleno. No es a un presidente en particular que le cae bien o mal a los electores o que se decepcionan rápidamente. Y creo que inclusive la luna de miel duró más de los 100 días normales, tomando en cuenta que es un régimen de transición. Y decir transición no es un demérito, es por el periodo para el cual originalmente fue elegido. Y por eso muchas personas han pedido o pidieron que ese presidente de transición tome las riendas de la República sin cálculo alguno, tome las decisiones, que sea un Yerobi, que haga lo correcto, que es la palabra ahora de moda, ya que no le gusta la palabra ley porque les incomoda, es la palabra correcta, es hacer lo que se necesitaba. Valga la aclaración, dicen por ahí que ya no está el cuadro de Yerobi en Carondelet, vi por ahí en las redes. Espero que no sea así. Uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador. Así que hasta ahorita lo que ha habido, creo yo, es responsabilidad hacia el presidente, entendiendo que criticando por criticando, conspirando por conspirar, porque me cae mal, no llegas a algún lado. Y si puede ver algo con relación a la seguridad, con 9 de enero rescato unas palabras que le escuché a Ramiro la otra vez. La ciudadanía reconoce cuando hay un esfuerzo. El esfuerzo puede conllevar inclusive un error, pero reconoce que tienes el ánimo de enfrentar el tema. Eso creo que hasta este momento existe, lo cual es bueno, porque hay que saber procesar las diferencias democráticas. No porque me cae mal, yo quiero derrocarlo al día siguiente y saciar mi venganza, sino que tengo que demostrar que mi alternativa es mejor que la tuya. Y todo lo bueno que has hecho, yo lo voy a reconocer, porque todos como país tenemos que trascender. Y también que lo quiero votar porque no obedeció lo que yo le decía, no le dieron el contrato a quien yo quiero, o no me pusieron a los que yo quiero en tal puesto, o sencillamente porque no hay impunidad, ¿no? O porque ahora está detenido la monedita de cambio, el canje. Claro. Porque en enero, es como en noviembre, todo el mundo era pro y nadie era anti, ¿no? Así es. Y estos señores que son casi unos forajidos, la gran mayoría, que todos son una caterva de chantajistas, todo era que este sí es democrático. Claro. O sea, no era oligarca bananero, ¿no? Entonces, es súper democrático. Pero una vez que la monedita de cambio se le fue, ahí sí le cayeron con todo. Con todo. Ya. Nada más, Yo no creo que ese tipo de democracia. Licenciado Javier, saludamos a Andrea, ya la saludamos, buenos días, Andrea. Ella ya se saludó Ella se solita. saluda sola, no hay problema, pero démosle la bienvenida. Sí, Buenos días. un caballero. Buenos días, chicos, buenos Hasta ahí días. Sí. nomás. Sí, muy bien. Pues se te va de largo. Doctor Cucalón, buenos días nuevamente. 80% de aprobación que tenía el presidente o de aceptación que tenía el presidente Novoa en enero, baja 24 puntos más o menos hoy a la fecha. Y mañana con esa informe de la Nación. ¿Qué relación puede tener entonces el pueblo ecuatoriano con el actual mandatario o todavía le seguirá aceptando eso? Al principio, casi todos los mandatarios tienen popularidades del orden del 70, 75 y hasta el 80%. Bien por ellos. Lo lógico es mantener un promedio. Mire, si tienes más de 50 puntos y lo mantienes, quédate tranquilo porque no va a haber un derrocamiento. Más allá que no hubiera ninguna preocupación. Claro. Y si haces lo correcto y tienes que girar un cheque con tu popularidad para hacer lo correcto, tampoco te preocupes. Y asimismo, cuando hay unos conspiradores, yo conozco un presidente que tenía 40% y se cayó, ¿no? Claro. Ramiro, creo que tú lo conoces, Claro. hay un libro sobre eso. Así que cuidado con las estadísticas, bien por la estabilidad, pero no seamos rehenes y estemos secuestrados de los números. ¿Ya? Así como puede haber un promedio. América Latina es complicada. Súper. Muy complicada. Muy complicada. La comunicación ahora es muy complicada también. La posverdad, la gente consume mucha información, no logra procesarla, se desahoga de otras maneras. Imagínense lo que hubiera sido el Ecuador con WhatsApp en los 80, los desahogos de fin de año. ¿Usted se imagina cómo hubieran sido los cachos que le ponían al presidente Borja? Digo, los chistes, ¿no? Si hubiera existido WhatsApp, si hubiera existido WhatsApp en diciembre del año 88. ¿Me explico? Siempre hay esa situación. Ahora, lo importante es cómo las procesan y en este caso, cuando vamos a tener presidentes candidatos. Hemos tenido esa situación desde el retorno a la democracia solo con el presidente Correa, ¿no? Sí, Así que veamos cómo va a ser la relación con los ciudadanos, ¿no? Doctor Cucalón, y hay que ser francos y sinceros, en los países de América Latina y en el nuestro, quienes han gobernado son las Fuerzas Armadas tapiñadamente. Porque de ellos depende la caída de un presidente, ¿o me equivoco?
Me resisto a creer eso en la actualidad. Bueno, hoy no, pero los derrocamientos. Bueno, antes sí, de porque los derrocaban, y yo estoy totalmente en contra de ese militarismo, y soy un defensor a ultranza del rol de Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía y lo que sucedió en el CENEPA, pero ya no existe en la época en que los ministros de defensa y los comandantes del ejército iban y lo sacaban al presidente Velasco Ibarra, como hizo Mancheno, que inclusive dicen que lo bofeteó. Ese tipo de cosas no es correcta. Yo creo que ahora ni siquiera existe tutelaje, lo cual es bueno. El poder militar, al cual tiene su peso, debe estar absolutamente subordinado al poder civil. ¿Cuándo o desde cuándo está? Bueno, ha habido un proceso de madurez con los años. El retorno a la democracia que hemos venido de una otra manera celebrando, doctor, ha incidido en aquello. Ya no hay órdenes civiles. Inclusive, si hubieran los militares querido, mire, el general Paco Moncayo había sido presidente de la República en febrero, o dictador, en febrero del año 97, y no pasó. Y es lo correcto que no pase. No puede haber charreteras en el Palacio. Pero fue el fiel de la balanza. Porque ahí sí voy a una hay precisión. Una incidencia, no he dicho que no, pero no estoy diciendo que dependen absolutamente del tema. La exposición de los abogados, tanto de Fabián Alarcón como de Rosalía Arteaga, no se hizo en una corte constitucional. Correcto. Se hizo en la sesión de generales y almirantes. Disculpe. Pero lo que le estoy diciendo a Javier es que 12 años antes se hubieran sentado. Claro. Es lo que esto es un proceso. Sí, es lo que estoy diciendo. Se sentaron por interpuesta persona. Exactamente. Bueno, ha habido lo que se critica en los arbitrajes, pero pensar que el día de hoy. Pero si estamos así, pues de 1830, del militar, que si lo vamos así no terminamos nunca. Y de ahí vienen las famosas críticas que se le hacen a Simón Bolívar. Uno es Bolívar el libertador, el grande. Y otro es el canalla. Cosa es el dictador, pues, el político. El dictador, el canalla. El de las charreteras, pues, maestro. Si ahí viene ese sesgo de intervención que tiene América Latina y principalmente la región andina, ¿no? Solamente quiero observar, porque son acuciosas y muy bien dichas lo que dicen todos mis compañeros respecto al tema de los militares. Esto cambia completamente a raíz, lo digo claramente, de que entre el gobierno los 10 años. ¿Ya? Después, como ellos desbarataron todas esas instituciones, ellos han tenido un papel de otro tipo. Y no creo, porque incluso cambió en América Latina el concepto de los grandes países o potencias que manejan ese, no les interesa tener militares. Entonces ellos están allí, como dices tú, propios, y ya hoy no son los árbitros. Y hay otras cosas como la popularidad. Tú sacas gente en el Ecuador y en Quito, los militares no les disparan. Los militares se aguantan, los aguantan. Yo no decía hoy, Eduardo. Yo decía que la historia está sí, pero sin duda alguna me precipité sobre las bayonetas, pues esa frase lo resume todo. Cucalón, le estoy hablando de aquellos gobiernos como el de Lucio, como el de Abdalá, como el de Fabián Alarcón, que después asume Maguad. A esos gobiernos me refiero. Oiga, ¿sabes lo que pasa? El presidente Maguad fue derrocado por un golpe militar. Claro. Los demás eran aristas que adornaron el escenario. Fue derrocado por un golpe militar. Por supuesto. Esas órdenes, esas disposiciones, eran de los titiriteros de la política. Sí, señor. Igual seamos francos también, no de las marionetas. Hay algunos que se sumaron a la acción y después hicieron creerles a otros que le habían hecho ellos. Porque fue una dirimencia militar. Pero si era hola. A ver, actúa. Nos estamos metiendo en un tema un poco más complejo, pero encantado. Yo no creo que le dijeron hola. Yo no creo que le dijeron hola a la Recoleta, mi gran amigo. Eso fue directamente y después el hola es para la sucesión. Pero vea, la Recoleta es una institución nada más. Todo se maneja afuera. Pa. O sea, tampoco va a decir que van a llamar a Recoleta. Recoleta está ahí. Pues es que podemos hacer un prometo porque el país necesita aclarar ciertas cuestiones. Hay varios libros al respecto. Le recomiendo que lea el de Vladimiro Álvarez sobre el tema. Ahí hubo un golpe militar encabezado por el general Mendoza, ¿ya? Que se la quiso sacar de vivo, por el general Telmo Sandoval. Vamos a hablar las cosas como son. Sí. Golpe militar. Que el gobierno estaba débil, que todo lo que usted quiera. Hay un golpe militar. Que después los políticos y los civiles, que en la madrugada la democracia salió por sus fueros y el vicepresidente de la República asumió. Esa es otra faceta de la historia. Fue un derrocamiento militar. Sí, fue un golpe militar.
Tal cual fue lo de Porque Roldán si no lo hubieran destituido. Exactamente igual. Con la única diferencia es que a Noboa lo tuvieron cercado y quisieron también meterlo preso. Así es. Sí, lo que- Así es. Historia contada directamente Por ahí por nos el propio contó Y presidente. mire Noboa. que el golpe ni siquiera menciona al señor que fue y entró al Congreso en la mañana. Pues, que es Claro. otro efecto distractor. Totalmente. Un camuflaje con fusiles entrando al Congreso ecuatoriano. Ya. Para que Bueno, vea que. mini- Y el presidente de la Pero- Corte pero- Suprema Pero también. si yo- pero Lo si yo he mismo sido- fue con Lucio pero si yo he Gutiérrez. sido un Igualmente. crítico absoluto de este tema. Yo lo que No, quise yo decir no es que digo que no eres crítico. hoy, al día de hoy, los últimos hoy, años, yo los lo- presidentes no deben, no son Ujú. y no pueden ser rehenes del tema militar. Eso lo es. Tienen que actuar de conjunto porque es un sector importante, ahora más importante que nunca, Claro. por la nueva misión que tienen de enfrentar al crimen organizado, que es el mayor problema de soberanía que tiene el Ecuador. Ya no hay el agresor externo, gracias a Dios, ojalá que no exista nunca, sino que el agresor está aquí, que se ha tomado ciertas partes de la República y quieren hacer como en otros países, como sucede en México, por ejemplo, que el Estado no tiene control de cierta parte de su territorio. Usted estando dentro del gobierno de Lazo, ¿sintió algo de las Fuerzas Armadas para presionar la salida de Guillermo Lazo? Respeto absoluto y Qué sujeción bueno. al orden constitucional. Qué bueno, Andrés. Perdón, hay una noticia de última hora, tenemos que dar, ¿no? Sí, la Corte Internacional de la Haya ya desestimó la pedido de medidas provisionales. De como, México. como tenía que Como ser, tenía que ser. y Wow. como estaba cantado el tema de las medidas cautelares, la intervención del Ecuador fue de altura. El embajador Terán Sí, Terán es. Parral, él es Terán Parral, Terán Parral. de carrera, la intervención de la abogada de la Procuraduría, la doctora Ana María Larrea. Larrea, y los abogados contratados salieron por los fueros, por así decir, porque lo complicado de la situación, porque tratar de decir que no violamos la Convención de Viena entrando en una embajada debe ser un ejercicio muy complicado, pero sobreponer las otras situaciones de las violaciones que hizo México hizo que la defensa esté completamente a la altura y se supo de entrada de que las medidas cautelares no iban a pasar por ningún lado. Ahora tenemos que ir al fondo del asunto, al contenido, que en eso yo también soy optimista. La Corte de la Haya no tiene buenas experiencias, no termina de comprender el tema del asilo, que es una institución muy latinoamericana. Y si ustedes revisan el fallo de Raúl Haya de la Torre, de mediados de los Aprista. 50, exactamente, O sea, salió el hace más más de grande 17 político años que hubo en Perú, en que Perú. no fue presidente de la República, valga la Discípulo de aclaración. Pero que manejaba bien el país. Líderes, el APRA, Alan García era y su que después se discípulo. fue a México. Así es. El tema pasa porque le da la razón también a los dos, ¿no? Por si acaso los antecedentes. Andrea González, con sus inquietudes. Buenos días, Henry, ¿cómo vais? Una Bien, pregunta gracias. crucial con lo que dices en el tema militar. Si los militares ya no son entonces los árbitros de la democracia del país, ¿cuál es el rol fundamental que deberían tener y por qué recién ahora pueden entrar a luchar en territorio contra los narcotraficantes terroristas? Varios conceptos. Ah. Nunca debieron haber sido árbitros de nada. Lo que pasa es que habían interpretaciones de que ser garantes de los procesos. Pero bueno, ese es un tema hasta sociológico, pero todos son procesos y lo que nosotros vimos ahora es parte de la gloriosa intervención de Fuerzas Armadas en el CENEPA. Dos, porque normalmente las Fuerzas Armadas no intervienen en seguridad interna. ¿O tú has visto a los militares norteamericanos caminar por Nueva York? No sucede, ¿no? Y peor después de la guerra civil. No, en ninguna parte del mundo sucede. ¿Cuándo sucede? Y no debió haber pasado, porque ellos tienen una amenaza que es externa, es distinto, que es la amenaza territorial a la soberanía. Para eso está la policía. ¿Cuándo? Cuando procesos de violencia inusitada, el tema de los carteles, la guerra interna, como sucedió en Colombia. Si ustedes ven, ¿quiénes luchan contra la FARC? La FARC no eran pues ni ecuatorianos ni venezolanos, más allá que tenían alcahuetes en los dos lados de la moneda. ¿Quién combatía a la FARC? ¿La policía o las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, porque es otro tipo de amenaza. Entonces, Fuerzas Armadas colombianas se metieron a luchar contra los carteles. Ahí viene el concepto que aquí debemos repetirlo, del Eso- es que bloque eso de justamente búsqueda. a lo que porque voy. varía el concepto. El narcotráfico ya a nivel de carteles y el tema de, por ejemplo, la FARC. Por eso se hizo famoso el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que fue el ministro de Defensa del presidente Uribe. Acá ya no era un tema de delincuencia normal. Se ha venido agravando. Los carteles le declararon la guerra al Estado. Hay un crimen organizado que tiene o quiere tener control de la territorialidad. Entonces, el Fuerza Armada tiene que subir
su nivel de intervención. Ahora inclusive el pueblo ecuatoriano ha votado, lo ha refrendado en las urnas, que cambie su visión, deje el tanque en la frontera para que venga acá. Es un cambio de circunstancias totales, no previstas. Esto es distinto a enfrentarse al Patucho Rigoberto, pues. Totalmente, y a eso iba, Henry. El tema no es de ahorita y no es nuevo, y es totalmente distinto a enfrentarse el proceso de terrorismo sí es nuevo. A cualquier cosa. Yo no creo que es nuevo. El proceso de terrorismo para mí se viene gestando casi como un embarazo, pero en años. Gestando, lo que pasa es que explota en los últimos años. Lo que te pregunto yo ahí hablando, porque me encanta el contexto histórico, pero basándonos ya en los números de ahorita. Sí. Per cápita, el ecuatoriano es el tercer latinoamericano que más invierte en su milicia. Entonces, ¿por qué Chile y Colombia, que tienen ese gasto militar tan fuerte, sí han podido tener a los militares defendiéndolos de esta amenaza externa que externa siempre ha sido, que tiene más de 10 años y que, en mi opinión, y respeto la de otros, por dejar las gallinas sueltas en la costa, mucho más que en la frontera norte y en la frontera sur, tenemos el problema con el narcotráfico internacional que tenemos ahora? Bueno, porque es un proceso y las estadísticas hay que revisarlas bien. Porque en los últimos años Fuerzas Armadas no tenía dólar ni siquiera para los helicópteros. Claro, te hablo de las estadísticas públicas en los portales. Por eso todo hay que verlo en forma general. No, en forma general, de los esfuerzos que hizo el presidente Moreno y el presidente Lazo para potencializarla. Me explico, para comprar nuevo armamento, todo eso, ojo, estuvieron hasta cierto punto en una situación de abandono en relación a inversión militar. La FAE, por Dios, el tema de la aviación, el tema del ejército, el tema... ¿Por qué ahora se cambió la modalidad? Y en vez de comprar los tanques con Oruga, se han comprado estas tanquetas especiales blindadas, porque el concepto de seguridad también ha cambiado. Y se comparó en los últimos gobiernos. Y está muy bien. Y este gobierno va a comprar y le va a servir al siguiente. Pero que no compre DRUF, por favor. Sea o no sea reelegido. Por poner un ejemplo. Pero si han cambiado en muchas cosas, circunstancias, producto de este proceso. La amenaza de los 90 sigue siendo la amenaza territorial que, gracias a Dios, se selló con la paz de Itamaraty en el año 98, por poner un ejemplo. Inclusive, mi querido amigo, hubieron personas que hace el año 98 pidieron que esto sea como Costa Rica, de que no haya fuerza más. Parte del problema que se genera a partir de la crisis económica, política y social en la época del presidente Maguad, es justamente que se quiso cambiar también el rol, porque ya no había el tema territorial. Y muchos militares se resistieron también a ese cambio. Por poner un ejemplo, si no, pregunte todo lo que sucedió y cuáles eran los argumentos que decía el coronel Burbúa Gutiérrez en su momento. Ahora que estamos todos conscientes del papel de Fuerzas Armadas en esta nueva misión, que es sumamente compleja, que no es en la noche a la mañana. Fíjate tú cómo de enero acá han cambiado algunas cosas y ahorita se vuelven a complicar, ¿no? Por la complejidad del tema, y la gente quiere que Fuerzas Armadas solucione ese tema. Lo que pasa es que llegan a la fiesta un poco tarde, en mi opinión, y la fiesta comenzó ya y está a nivel de la narcofiesta con Gilberto Santa Rosa, ya, no el de mentira, pero exactamente. Se subió ya, entonces creo que llegan tarde, creo que hay mucha inversión. Pero hay nivel de conciencia ahora del problema. Por Hace años mucha gente no quería que sepamos el nivel de profundidad del problema y querían dar a un lado. Ahora creo que la ciudadanía, los actores políticos, salvo cierto sector, están conscientes del tema y lo que se puede hacer, ¿no? Ya no hay politiquería con respecto a eso. Exacto. Pero bueno, igual creo que es un deber pendiente del el gobierno de turno, quien esté, realmente hacer que esas acciones militares se sientan en territorio. Creo que el control marino, el control costero es crucial y hay tanta tecnología de por medio que ya se puede invertir a nivel de rastreo satelital de drones, que en realidad ahora hay que entender algo, interiorizarlo también, ¿no? Aquí la droga que no sale, no entra. Es al revés. Normalmente lo que no entra no sale. Acá, si no tuviera la salida vía costera que tiene, no tendríamos los problemas que tenemos con la cantidad de ingresos. Y ojo, el tema de la minería ilegal le está ganando por creces a la cantidad de ingresos que tienen los GDO. Todo eso es militar. ¿Cómo lo pones en territorio? Porque no podemos vivir en estado de excepción, ¿no? Por eso justamente el cambio constitucional, ya que permite que ya sin estado de excepción, más allá que hay una periodicidad, y también lo que establece la Corte. Ya ahorita vivimos en un estado de guerra permanente, y con las herramientas jurídicas que tiene, y con la política pública, tienes que intervenir. Ya no puede ser algo, digamos, de vez en cuando. Ya estamos en una emergencia. Y el gran desafío que hay, y para eso hay que dialogar, respaldar y ver los planes. Nadie tiene por qué conocer el detalle del operativo, ¿no? El plan sí. Exactamente. Y uno también va aprendiendo la experiencia y los errores. Ya, por ejemplo,
en nuestro hermano Cantón Durán. Ya lo que necesita es una intervención es permanente, no solamente que de Así vez en es. cuando El anillo vial de Quevedo, por va Dios. sacando de los destacamentos a lo largo y ancho del país, porque no es que los multiplicas, porque si vienen 500 efectivos durante 2 semanas, es que los sacaste de algún rincón de la patria, la blindada Galápagos, Y el en costo Riobamba. logístico de por día, el Carísimo. tiempo que pueden Entonces, estar, y no- tienes una policía desgastada total. Conociendo la responsabilidad con que lo están manejando Fuerzas Armadas, ellos ya tienen que estar haciendo sus planes de cómo de aquí en adelante van a necesitar personal que sea permanente, que sea también de los lugares, todo como Claro. hacía en su momento la policía, porque esto no va a ser temporal. Esto va a ser con mucho sacrificio, va a haber mucho dolor de las partes, todos, inclusive familiares directos en estos días han sido y hemos sido víctimas de las garras del crimen. O sea que esto es general y ellos están conscientes, por eso ellos analizan, están dedicados a eso, eso es lo importante. Y ahí viene el comentario que lo complemento de Javier. Gracias a Dios ya no están preocupados por la política, sino que deben estar preocupados es por esto. Como ciudadanos, obviamente que las políticas les preocupa, pues ya no son ni deben ser dirimentes de nada. Solamente un tema. Durán es la ciudad más peligrosa del mundo. Y Guayaquil la octava. Octava. más peligrosa. O sea, la verdad es que, puchica, ojalá fuéramos así en cuanto. O sea, quiere decir que esto se tiene que tomar con toda la responsabilidad, la inteligencia militar, policial y la energía para ello. Y debe haber un grupo en el sistema jurisdiccional, o sea, de jueces que estén en el mismo nivel que están los otros, que es... Bueno, pero los vocales se pueden ir de vacaciones y Imagínate, defender es una locura. imagínate, O sea, si imagínate, lo que estamos no, pues luchando sí. es contra la corrupción que tiene este país realmente de rodillas, ¿Quién maneja la es asamblea? inadmisible. Contra el entramado, porque lo que Inadmisible. se ha venido revelando es que los narcotraficantes y el crimen organizado tenían representantes propios en Sí. la justicia. Sí, señor. Porque En los ya los tres tenían poderes los del poli- Estado. No, es que eso ya no se, eso ya se sabía. Lo nuevo es Lo de la- haberlo No revelado en la teníamos dudas, justicia. no teníamos pruebas, pero tampoco dudas. Sí. Entonces- En política siempre han tenido. Pero no, pero a lo que me refiero es que ojalá que los jueces estén a la altura de todo lo que estás diciendo, ¿no? La logística, esfuerzo, personal que viene dejando, porque vienen Hay personas que desconocen incluso que el presupuesto militar sale directamente del PIB y el presupuesto policial sale del Ejecutivo. Es decir, pertenece a una parte Exacto. de las ramas del Estado como legislativo, judicial, ejecutivo. El presupuesto de la policía sale del Ejecutivo y de los militares sale directamente del PIB. Por eso puedes calcular per cápita porque sale directamente. Entonces, hay que pensar en esa inversión y la gente que esté trabajando en ese tema tiene que hacerlo con esa profundidad de conocimiento del manejo económico, porque sí, no todo se resuelve con plata, pero el 99% de los problemas que tiene este país se resolvería con la plata que se roban. Y esa es la pura verdad. Pero en todo caso, ojalá que la policía, el ejército, la inteligencia del Estado y el gobierno estén a la altura del momento histórico. Porque esto no es un momento político, es histórico. Es histórico. Del Ecuador, Así es. de la tristeza, de que un hijo vaya a la cárcel, de que te maten a un hijo, de que te roben tus cosas, de que te secuestren, etcétera, etcétera. Es más, yo he visto un momento así, no veo ni siquiera las guerras del CENEPA y No, la de Paquilla. nada que ver, claro, Fuera nada de que ver. todo. Esto es inédito. Sí. Esto Es es inédito. inédito porque, insisto, y bien lo comentabas bien, todo lo que es crisis política, todo ha existido y peor. Lo que sí es inédito de este proceso que no vino de noche a la mañana es el tema del narcotráfico y la violencia y el crimen organizado. Ni siquiera en las guerras, exactamente. Eso sí ha marcado la historia del Ecuador, porque en política todo lo que sucede ahorita no es nada de lo que no sucedió Así antes y es. estaba en los periódicos de la década de los 30, inclusive golpes militares incluidos. Así es, y la historia se repite, pero hay que aprender, ¿no? Y al final del día esto, como tú dices, no es de la noche a la mañana. El nivel de violencia que estamos de nuevo sintiendo en la costa, yo no creo que nos hace inmunes. La gente dice, no, ya nos estamos acostumbrando. No, creo que estamos en un proceso de analizar que esto tiene repercusiones mucho más profundas de lo que la gente quiso creer en su momento. Y esa ruptura del tejido social, que es que yo no puedo confiar ni en mi vecino. Eso no pasa en la guerra. Ni en mis Tú en la guerra te autoridades. unes No. contra un gran enemigo y mi vecino es mi aliado. Mi vecino me cae mal porque pone música hasta las 5, pero estamos en guerra, ahora es mi aliado. La ruptura del tejido social es la desconfianza en barrios altos, en barrios bajos, es todo. ¿Me explico? El trabajo en la reparación es profunda. Lúcida tu participación y te voy a complementar con algo. Has utilizado la palabra guerra, que es
el título del conflicto armado interno. Cuidado, devaluamos el tema de guerra. Uno de los, si cabe la palabra, uno de los aciertos de los ataques terroristas fue decir, vamos a un nuevo nivel, que es la guerra. Han pasado algunos meses, las cifras se están complicando en algunos. Entonces, estamos en guerra, pero al mismo tiempo hay otros que parecen que no están en guerra, sino que están en fiesta permanente. Fiesta, en el mundo entonces, cuidado, devaluamos, porque después del estado de guerra no hay nada más jurídico hacia arriba por parte del Estado. O sea, no es una batería que se pueda agotar con mucha facilidad, porque el resto es enfrentar, pelear, todo lo que tú quieras. Guerra. Pero parecería que algunos no están en guerra, parece que están literalmente en fiesta. Veo puras sonrisas, no señores. Cuidado, viene una decepción en masa colectiva, que no es contra un político. Los políticos ganan, pierden, eso es normal. ¿La desconfianza en qué? En la misma sociedad. Eso es brutal. Comienzas a por eso es que estás brillante. Comienzas a desconfiar, ya no el político de turno, porque lo normal es que los presidentes le vayan bien. No, desconfías del presidente, del militar, del juez, del vecino, de tu familiar. Y lo peor es que estamos en guerra, y ojo con esa palabra. Al principio generó mucho ruido internacionalmente, porque tú dices guerra, inclusive si no es la externa, es la interna, tú dices que esto es Kosovo. Aquí todo el mundo está que se ríe, toman feo. Cuidado con el tema del uso de la guerra, ¿no? Solamente para corroborar, Andrea, con un ejemplo, porque es un símil. Y efectivamente, en la guerra, tú tienes, en Vietnam, por ejemplo, tú le preguntabas a los soldados qué era lo que más les había dolido. Y era la muerte de su compañero. Claro. Por eso sí está bien. Así es. Es hasta una táctica política muy mal utilizada. Crear un enemigo que no existe para unirse todos en contra de ellos. Recordemos en su momento George Bush diciendo terroristas unas 40 veces en cada discurso político. Ojo, no estoy dudando que haya sido un ataque terrorista, pero digo que normalmente se utiliza hasta para unir a las sociedades. ¿Cómo te vas a la guerra con una sociedad que está en guerra con ella misma? Por eso te digo, es el tejido social. Entonces, si tú no confías en tu vecino, no sabes con quién tratas. Yo he escuchado a gente decirme, ¿sabes qué? Ya no quiero ni salir. Es que es así. Porque no sé con quién voy. Y no hay estrato social, barrio, actividad, título que te salve de eso. O sea, son ingenieros, son jueces, pero también son abogados, son los vecinos en San Borondón y los vecinos en Montesinaí, son los parques públicos, los parques cerrados, los colegios muy caros, los colegios están en todos lados. Entonces, la reparación del tejido social no creo que es broma. El primer país que acuña este término de manera ya, o sea, que crea un ministerio de reparación del tejido social. Ojo, no hay que crear más ministerios, por favor, no me malinterpreten. Es El Salvador. Y puedo diferir y estar de acuerdo con muchas cosas con Bukele, pero ese tema de arreglar, ¿por qué? Porque en territorio tú tienes que quitarles a ellos. ¿Cómo le dices tú a un pelado de 16 años que ha hecho $1,000 a la semana haciendo cosas ilegales? Porque no hablemos que sea un sicario, haciendo cosas ilegales. Que regrese a su casa con las manos vacías. El concepto de la reinserción, por eso Colombia tiene graves problemas. ¿Cómo vas a reinsertar personas que solo han vivido en el margen de la violencia? Inclusive, esos son los desafíos del acuerdo. Pongámosle ilegalidad, no violencia, acuerdo, porque eso ya es cárcel, ¿no? Pero ilegalidad. De lo que es poner en práctica el acuerdo de paz. ¿Qué haces cuando solo has sido criado, has vivido en ese ambiente fuera de la legalidad? Más allá que inclusive los ilustrados ponderan vivir fuera de la legalidad porque dicen que es lo correcto. Sabemos que siempre y cuando el autoritario sea tu amigo o tu vecino, porque si el autoritario te cae mal, cuídate. O vive en Bélgica, ahí sí cuídate, ¿no? Porque aquí son autoritarios selectivos. Así es. ¿Ya? E interpretan qué es lo correcto, cuando lo correcto es en beneficio de mi gallada, me imagino que es maravilloso, ¿no? Solamente comentar, porque vos lo quieres comentar algo, y tengo unos mensajes antes de concluir este comentario, este editorial que hemos hecho con mis compañeros, con Henry, Andrea, Javier, ya partió Ramiro, Enrique San Martín y conmigo, con Eduardo Mendoza Paladines, decir que uno de los problemas que más Colombia, que más reclamaron en el proceso de paz, los que nuevamente delinquieron, es que no les dieron chance, no tuvieron cómo adaptarse a la sociedad. Pero claro, pues ¿cómo le ibas a dar chance a un tipo que tú sabías que venía haciendo todo lo que venía? No es fácil. Y es un tema cultural, porque lo que decía Andrea, personas que han venido ganando $2,000, $3,000 de la nada, ¿cómo le dices que tiene que esforzarse a trabajar, exacto, ganar? Es un tema, no es sencillo. De allí que yo creo que pensé mucho tiempo que Santos había hecho bien
que no le fue tan bien con el No, proceso de paz. no es sencillo, ¿no? No. Ahora, es la implementación del proceso de paz, ¿no? Es la implementación. No, claro, No. hasta un premio Nobel se ganó Santos, pero la implementación no ha salido buena. Y la retroalimentación es lo que hace que el sistema Ya. te... Henry, el presidente de la República sobre este tema había señalado que, bueno, es la visión de él. Los grupos están atrincherados, me refiero a los GDO. Eso fue lo que señaló y que en todo caso inicia una segunda parte del Plan Fénix. Ojalá mañana, como bien dijiste, claro, no de los pormenores, pero al menos por ahí alguna especie de parámetro. El tema, Henry, es que cuando se decreta el estado de excepción, el anterior, la Corte Constitucional lo tumba. ¿Por qué? Porque tú también hiciste referencia hace un momento, no pudieron esgrimir adecuadamente el acuerdo constitucional porque tampoco habían de la mano datos fácticos o hechos fácticos, hechos evidentes de por qué deberíamos estar en estado constitucional. De acuerdo a tu experiencia, no sé, pues, ¿qué es lo que está sucediendo en el momento de redactarlo? No creo que, no es que son caídos de la hamaca, A ver. simplemente están tratando de tener mejores herramientas. ¿Cuál fue lo que en ese momento se puso para que haya esta excepción? La facultad que tienen de inviolabilidad del domicilio, Sí. con lo cual permite que las Fuerzas Armadas Policías entren directamente Así al es. domicilio. Ya. En un estado sin excepción, Claro. para poder entrar directamente, solo puede ser en delito flagrante o con una orden judicial. Entonces, lo que dice la Corte, a ver, señores, esto no puede ser de carácter permanente. Si tú ya sabes que un capo del narcotráfico está ahí, o lo coges en flagrancia en el combate, o en el proceso obtienes la captura y vas y te le metes y lo sacas de la oreja, como hicieron en la fiesta. Pues, ¿no? Sí. En pocas palabras, no había necesidad de un estado de excepción para entrar a la fiesta. Ya. Creo que todos entendemos el ejemplo de la fiesta, ¿no? Claro, Ya, y había un narco ahí, pues, ¿no? así es. Ese es el principio. Las garantías jurisdiccionales están hechas de tal manera que están para protegerte. ¿Por qué? Porque si no, mañana hay un abuso de poder y entraron a tu casa a las 12 de la noche y te pusieron un fusil en la cabeza porque decían que tú eres narcotraficante. Caramba. Y cuidado, te ponen algo aquí abajo. ¿Está claro? Esa es la lógica. Entonces, lo que dice la Corte Constitucional, señores, ya para los operativos, que ustedes saben que esto ya es un problema permanente, tienen que utilizar las normas de derecho que ya están para poder encontrar a estos narcotraficantes. Correcto. Ese básicamente es el tema, Yo porque ya lo no hay entiendo un tema de perfectamente. excepcionalidad. Lo Ya entiendo. sabemos, como dice Andrea, cuál es el problema, dónde está el problema. No es que ahora se ha fortalecido. Esas son las provincias donde ya estaban desde hace tiempo y donde lamentablemente, y cuidado, caemos en eso. Y todos debemos estar unidos. ¿Ah? Aquí no hay izquierdas o derechas. No, para nada. Cuidado, esta gente quiere hacer, lo dije al principio, cuidado como dicen que hacen en México. Eso ya es como territorio perdido. Ya ahí nadie entra. No, Ahí no entran ya ni no. los jueces, No, ni no, la no. policía, ni las Fuerzas Armadas. Es como un santuario del delito para ellos. Eso es lo que no podemos Qué permitir, lástima, no. porque ahí es el quiebre de la sociedad. Aparte que- No el gobierno, no el presidente de turno, No, es el Ecuador- quiebre de la sociedad. Ecuador pierde el territorio y sabes, con la cantidad de tecnología que ya hay para de manera satelital, digital y Controlar. actualizada, o sea, del momento, hacer información pública. Es increíble que esas herramientas no se estén utilizando. Tú si le das al poder, al ciudadano, el poder de denunciar de manera eficiente y anónima, o sea, seguro, porque ese es el problema, porque denunciar aquí te cuesta la vida. Así es. Y tienen que convertir a una persona en el único vía de denuncias porque es una persona que la gente considera que está protegida. A ese punto ha llegado la sociedad de temerle a la denuncia. Entonces es en territorio también la pelea, ¿no? Y no somos muy grandes, digamos, no es que somos inmensos, no somos Brasil. Hay cómo hacerlo con manera tecnológica también. Es más, la información está ahí, de manera digital y gratuita. La Sí, única Eduardo. forma de exterminar es matando. Dice Eduardo Salgado, la guerra no solo se ganará con participación de los militares, sino también mejorando la economía, con mejores tasas de interés para estimular la inversión nacional y la atracción de la inversión extranjera. Hasta Angola, en guerra civil, recibía inversiones de petróleo, mejorando y creando los empleos. Sí, y también educación. Es un cúmulo de circunstancias, es algo integral. Pero por lo pronto necesitamos que la fuerza pública detenga a estos capos. Marco dice, excelente diálogo, todos muy claros y muy bien. Esperemos que el gobierno entienda que no puede transar, sobre todo porque hay un grupo político que quiere que transen. Hay que seguir hasta el final. Más o menos esos son los mensajes, tengo un par más iguales.
yo les quiero agradecer a Henry, ¿no verdad, Andrea? Javier y Bolito, hemos estado muy bien, Andrea, como siempre, muy bien, en este comentario, en esos 50 minutos que hemos hablado del tema, de los temas que comenzamos hablando con el tema del Consejo de la Judicatura y esa barbaridad, no podía soslayar, tenía que preguntar al respecto. O sea, las personas más probas y las encargadas de sancionar a los jueces corruptos van a tener... No, estamos locos. Y sí les digo, lo que dice Henry Cucalón, se los he dicho varias veces, sí es posible si hay gente comprometida. Así como nombró unas personas, nombraron a esa maravilla con sus defectos, alguien no lo quiere como Corte Constitucional, y se nombró también a gente como la Fiscal General, y como se han nombrado en el pasado, gente proba y buena como Hugo Ordóñez, que fue Contralor y un gran Contralor, y como se nombró funcionarios realmente de primer nivel, es cuestión de que haya un compromiso en la sociedad, porque la gente que tiene que perder y quiere ayudar, tiene que tener solamente en el norte un objetivo: amar a su país, amar la democracia y querer que el país de ellos, de sus hijos, de sus nietos, de lo que sea mejor, mi querido Henry, Andrea, Bolito y Javier. Así es. Con ello vamos a ir a pagar el corte comercial, despedimos a Henry, nos quedamos con Andrea y pues que tengas un buen fin de semana, querido Henry. Muchísimas gracias, igual para todos. Pero ya es feriado Abrazo. mañana. Sí. No se siente.